Algo rompió el ambiente la semana pasada. No metafóricamente, no como exageran los titulares. Físicamente, instrumentalmente, de la misma manera que los instrumentos diseñados específicamente para detectar cosas imposibles detectaron cosas imposibles. Y las personas que leían esos instrumentos guardaron silencio. Este video trata precisamente de ese silencio. Porque cuando las agencias que monitorean el cielo dejan de hablar, cuando los datos se revisan discretamente, cuando la rueda de prensa posterior nunca se lleva a cabo, eso no es incompetencia. Eso no es una falta de comunicación. Eso es una respuesta específica y deliberada a algo para lo que aún no tienen una explicación clara. Y en este momento, hay al menos 3 anomalías atmosféricas distintas que están haciendo precisamente eso. Están registradas en bases de datos gubernamentales, etiquetadas, con fecha y hora, confirmadas por múltiples redes de sensores independientes, pero sin ninguna declaración pública oficial que las acompañe. He pasado los últimos días revisando los datos brutos, las preimpresiones, los registros de los instrumentos. Lo que encontré no es una conspiración. Es algo más inquietante. Es un patrón. Acompáñenme hasta el final, porque la imagen completa no se revela por completo hasta el final. Y cuando lo haga, cambiará su forma de ver el cielo. Empecemos por lo que sucedió primero. Hace 14 meses, un equipo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a medio plazo detectó algo inusual en la estratosfera superior. No se trataba de una tormenta ni de un aumento repentino de la temperatura. Era un gradiente de presión que no se ajustaba a los modelos estacionales. A 40 kilómetros sobre la superficie, muy por encima de donde se originan los fenómenos meteorológicos y de donde vuelan los aviones, el aire se comportaba de una manera que no debería ocurrir en ese mes, a esa latitud y en esa fase del ciclo solar. Ejecutaron el modelo 2 veces. Revisaron las imágenes satelitales. Compararon los datos con los del satélite Aura, que la NOAA y la NASA operan desde 2004 específicamente para monitorear los cambios químicos y térmicos en la atmósfera superior. La anomalía se detectó en todos y cada uno de los sensores. Publicaron una nota breve, oculta en una sección complementaria de un artículo más extenso sobre las tendencias del ozono. La nota decía, esencialmente, esto merece una investigación más a fondo. Eso fue hace 14 meses. Esto fue lo que sucedió después. Nada. Sin seguimiento. Sin segundo artículo. Sin comunicado de prensa. El autor principal concedió una entrevista a una revista meteorológica alemana con una tirada de aproximadamente 4.000 ejemplares, y dijo lo siguiente: todavía no estamos preparados para caracterizar lo que observamos como un fenómeno conocido. Piensa en esa frase. Son científicos. Científicos que trabajan con el lenguaje como los cirujanos trabajan con bisturíes. Cuando dicen aún no está preparado para caracterizar, no están siendo modestos. Te están diciendo, con la mayor cautela que su profesión les permite, que no tienen una categoría para lo que vieron. Ahora, mantén esa idea en mente, porque 3 meses después de que ese periódico guardara silencio, algo sucedió al otro lado del planeta. A finales de la primavera del año pasado, la Agencia Meteorológica de Japón, uno de los sistemas de monitoreo atmosférico más precisos del planeta, registró una serie de eventos de calentamiento estratosférico repentino en el hemisferio norte. Esto, en sí mismo, no es inusual. Los calentamientos estratosféricos repentinos, CSR, ocurren. Están documentados. Tienen causas conocidas. Pero estos no coincidían con el perfil conocido. Un calentamiento estratosférico repentino, SSW, estándar se origina desde abajo. La energía de las ondas planetarias que se propagan hacia arriba desde la troposfera, la atmósfera inferior, perturba el vórtice polar, invierte la dirección del viento y provoca ese drástico aumento de temperatura en las capas superiores que luego se propaga hacia abajo durante varias semanas. Ese es el mecanismo. Esa es la secuencia. Eso es lo que dicen los libros de texto. Los datos japoneses mostraron que el calentamiento se propagaba hacia abajo desde arriba. Desde arriba. Esa única inversión direccional, de arriba hacia abajo en lugar de abajo hacia arriba, invalida el marco teórico principal que los científicos atmosféricos han utilizado para explicar los repentinos calentamientos estratosféricos desde la década de 1950. No es una pequeña desviación. No es un error de redondeo.
Es, como lo describió un investigador de la Universidad de Kioto en una preimpresión que desde entonces ha sido citada 17 veces y a la que no se ha respondido públicamente ninguna vez, y cito textualmente aquí, incompatible con todos los mecanismos de forzamiento actualmente aceptados. Todos los mecanismos de forzamiento actualmente aceptados. Eso significa que el factor que causó esto no existe en la bibliografía científica actual. No está catalogado. No tiene nombre. Y ocurrió al menos 2 veces en el mismo periodo de 14 meses en que el equipo europeo intentaba averiguar qué estaba alterando los gradientes de presión sobre la estratosfera. 2 anomalías. 2 instituciones diferentes. 2 hemisferios diferentes. Ambas sin explicación. Ambas archivadas discretamente. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque hasta este punto, podrías estar pensando, bueno, ciencia atmosférica de casos excepcionales, interesante pero contenida. Un misterio para investigadores. Algo que no toca el suelo. Eso mismo pensé yo. Hasta que vi lo que sucede cuando la estratosfera se desestabiliza. He aquí un dato que casi nunca se comunica claramente al público. La estratosfera no es una capa pasiva. No es un techo. Es un sistema regulador activo. Controla cómo se mueve el calor entre la troposfera, donde vivimos, donde se producen los fenómenos meteorológicos, y la atmósfera superior. Cuando la estratosfera se comporta de forma anómala, los efectos no se quedan ahí arriba. Se propagan hacia abajo. Se manifiestan en forma de perturbaciones de la corriente en chorro, en patrones climáticos bloqueados que convierten una semana de lluvia en 3 meses de sequía, en fracturas del vórtice polar que envían aire ártico a lugares sin infraestructura para recibirlo. Llevamos décadas observando esto. La corriente en chorro se ha vuelto notablemente más errática desde aproximadamente 2007. El vórtice polar se ha fracturado con mayor frecuencia. Los patrones climáticos que los meteorólogos solían llamar una vez en una generación ahora ocurren en ciclos de 3 a 5 años. La explicación habitual, la narrativa pública dominante, es que se trata de una amplificación ártica. El calentamiento en el Ártico reduce el diferencial de temperatura que impulsa la corriente en chorro, debilitando su flujo, haciéndola más ondulada, más lenta y más propensa a formar patrones extremos. Esa explicación es real. Los datos la respaldan. La física funciona. Pero aquí está el problema, no tiene en cuenta todos los datos. Existe un residuo, una señal que no encaja perfectamente en el modelo de amplificación ártica. Los investigadores lo han detectado, han escrito sobre el con detenimiento y, en general, han evitado hacer afirmaciones contundentes en público, ya que estas requieren mecanismos, y aún no existe un mecanismo claro. Pero el residuo está ahí. Al restar todo lo que predice la amplificación ártica, todavía se observa un comportamiento atmosférico que excede los resultados del modelo. Hay algo más que contribuye. Algo con una firma diferente. Algo que viene de una dirección diferente. En los últimos 18 meses, 3 líneas de investigación distintas han comenzado a converger en el mismo candidato. Un mecanismo de forzamiento cuya existencia teórica los científicos atmosféricos conocen desde hace tiempo, pero que históricamente han considerado demasiado pequeño, demasiado intermitente y demasiado difuso como para tener relevancia a la escala que estamos observando actualmente. Ese mecanismo es la influencia solar. No en el sentido en que la mayoría de la gente piensa, no se trata de la radiación ultravioleta calentando la atmósfera superior, algo bien entendido y ya incorporado en los modelos. Es algo más específico, algo relacionado con la actividad del Sol en un rango de frecuencia muy particular, durante un periodo de tiempo muy específico. Para entender por qué eso es importante, necesitas comprender en qué punto del ciclo solar nos encontramos ahora mismo. Nos encontramos en el ciclo solar número 25. Este es el 25º ciclo solar numerado desde que los humanos comenzaron a registrar sistemáticamente la actividad de las manchas solares a mediados del siglo XVIII. Cada ciclo dura aproximadamente 11 años, desde el mínimo solar, la fase tranquila, hasta el máximo solar, cuando la actividad magnética del Sol alcanza su punto máximo y el número de manchas solares, las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal alcanzan su mayor frecuencia, para luego volver al mínimo. Se preveía que el ciclo solar 25 sería intrascendente. Esto no es una exageración para describir el efecto dramático. Así lo indicaban los pronósticos oficiales. En diciembre de 2019, la NASA, la NOAA y un panel internacional de expertos publicaron una predicción formal. El ciclo solar 25 sería promedio, más o menos similar al ciclo 24, que ya había sido notablemente débil, uno de los ciclos más débiles en un siglo.
Lo que realmente sucedió es que el ciclo solar 25 se ha adelantado significativamente a lo previsto en prácticamente todos los intervalos de medición. El número de manchas solares ha sido mayor de lo pronosticado. Las erupciones solares han sido más frecuentes de lo previsto. El ciclo alcanzó su punto máximo antes de lo proyectado por el modelo. Y es posible que el pico en sí, el máximo solar, aún no haya terminado. En mayo de 2024, la Tierra fue azotada por una tormenta geomagnética de categoría G5, la más alta de la escala. Fue el evento geomagnético más potente desde las tormentas de Halloween de 2003, que a su vez fueron las más intensas desde el evento Carrington de 1859. La aurora boreal fue visible desde Florida, desde Texas y desde algunas zonas de México. Millones de personas contemplaron un cielo que mostraba un fenómeno nunca antes visto, y la mayoría desconocía por completo lo que estaban presenciando. Lo que estaban viendo era el Sol penetrando en la atmósfera superior y sacudiéndola. Esa tormenta G5 no fue un hecho aislado. En los meses previos y posteriores, se produjeron múltiples llamaradas de clase X, la clasificación más alta en la escala de llamaradas solares, y varias perturbaciones geomagnéticas significativas adicionales. La magnetosfera absorbió impactos que, con una configuración ligeramente diferente de la presión del viento solar y la orientación del campo magnético terrestre, podrían haber sido mucho más perjudiciales para la infraestructura eléctrica, los sistemas GPS y las operaciones satelitales de lo que realmente fueron. La atmósfera también absorbió esos impactos. Y es aquí donde los dos hilos conductores, las anomalías atmosféricas inexplicables y el ciclo solar inesperadamente activo, comienzan a converger. En los meses posteriores a la intensa actividad geomagnética de 2024, investigadores atmosféricos de diversas instituciones comenzaron a observar un comportamiento inusual en la mesosfera, la capa situada sobre la estratosfera, entre los 50 y los 85 kilómetros de altitud. La mesosfera suele ser una de las capas menos observadas de la atmósfera. Está demasiado alta para los globos meteorológicos, demasiado baja para la mayoría de los satélites y demasiado delgada como para influir significativamente en las condiciones de la superficie. Pero posee una propiedad particular que la convierte en un registrador sensible de la actividad solar, responde a la precipitación de partículas energéticas. Cuando el Sol emite partículas cargadas, protones y electrones, hacia el campo magnético terrestre, estas partículas pueden canalizarse hacia las regiones polares y penetrar profundamente en la mesosfera, generando reacciones químicas que producen óxido nítrico. Este óxido nítrico puede descender a través de la atmósfera durante semanas y meses, afectando la química del ozono en la estratosfera. Esto se conoce como la vía de precipitación de partículas. Se ha estudiado y está documentada en la literatura. Sin embargo, hasta hace poco, la mayoría de los modelos climáticos la consideraban un forzamiento menor, demasiado pequeño y variable para afectar significativamente la atmósfera inferior. Los nuevos datos sugieren que es necesario revisar esa suposición. Varios grupos de investigación independientes, trabajando con datos del instrumento SOFIE de la NASA a bordo del satélite AIM, han medido concentraciones de óxido nítrico en la atmósfera superior tras los eventos geomagnéticos de 2024 que, en algunas mediciones, duplican los valores que habían predicho los modelos anteriores. Una discrepancia considerable. Fuera del margen de error. El doble. Esto significa que la energía que se transfiere desde los eventos de partículas solares a la atmósfera, y, en última instancia, hacia abajo, a las capas que influyen en nuestro clima, es mayor de lo que suponían los modelos. Esto también significa que las anomalías estratosféricas detectadas por el equipo europeo y la Agencia Meteorológica japonesa podrían tener un origen común. El Sol no solo iluminó el cielo con auroras en mayo de 2024, sino que también pudo haber generado un evento forzante en la atmósfera superior que la generación actual de modelos climáticos y meteorológicos nunca fue diseñada para tener en cuenta, ya que dichos modelos se basaron en la suposición de que el ciclo solar 25 sería tranquilo. No fue un momento tranquilo. Y aún hoy seguimos viviendo las secuelas de aquello. La pregunta que nadie ha respondido públicamente todavía, la pregunta que subyace en los datos, que se reconoce en un pequeño número de artículos y que se evita cuidadosamente en cualquier comunicado de prensa de las agencias, es si lo que hemos medido hasta ahora es la historia completa. O si se trata del comienzo de uno. Hay un año al que los científicos atmosféricos regresan una y otra vez cuando quieren comprender qué efectos tiene una estratosfera desestabilizada en el mundo que se encuentra debajo. Ese año es 1816. Quizás lo conozcas por su otro nombre, el año sin verano. En abril de 1815, el monte Tambora, en la actual Indonesia,
entró en erupción con una fuerza tan catastrófica que inyectó aproximadamente 60 kilómetros cúbicos de ceniza y dióxido de azufre en la estratosfera. No en la troposfera, sino en la estratosfera. Esta distinción es crucial, ya que el dióxido de azufre en la estratosfera no se disipa en días como las partículas troposféricas. Permanece en la atmósfera, se dispersa globalmente y forma aerosoles de sulfato que reflejan la radiación solar incidente de vuelta al espacio, y lo hace durante meses, a veces años. Para el verano de 1816, las temperaturas promedio en el hemisferio norte habían descendido entre 4 segundos y 7 segundos grados Celsius a nivel mundial. Puede parecer poco, pero no lo fue. En Nueva Inglaterra, hubo heladas en junio. En algunas partes de Europa nevó en julio y agosto. La cosecha de trigo fracasó en todo el continente. Las cosechas de arroz se desplomaron en China. La hambruna se extendió por Irlanda, Alemania e India. Decenas de miles de personas murieron a causa del frío y la inanición que le siguió. La estratosfera descendió y transformó el mundo de la superficie. Un único evento desencadenante, una sola inyección de material en esa capa intermedia de la atmósfera, provocó años de alteraciones climáticas, malas cosechas, migraciones masivas e inestabilidad política cuyas consecuencias los historiadores aún intentan rastrear hoy en día. Ahora bien, esta es la pregunta que debes plantearte. Tambora fue un evento de abajo hacia arriba. Gases volcánicos se inyectaron desde la superficie hacia la estratosfera, alterándola desde abajo. Lo que los investigadores atmosféricos están midiendo ahora, y a lo que apuntan los datos de óxido nítrico, los gradientes de presión anómalos y la propagación inversa del calentamiento estratosférico, es la posibilidad de un evento de arriba hacia abajo. Energía solar, transmitida a través de la precipitación de partículas, ingresa a la atmósfera desde arriba y desciende a través de las mismas capas que Tambora alteró desde la dirección opuesta. Mismo destino, diferente origen. Y prácticamente no tenemos un marco histórico para comprender cómo se ve eso a gran escala, porque la última vez que el Sol estuvo tan activo durante un periodo en el que los humanos tenían instrumentos lo suficientemente sensibles como para detectar la respuesta de la atmósfera superior en tiempo real, el campo de la ciencia atmosférica apenas existía. Regresa a 1859. El evento Carrington, la tormenta geomagnética más poderosa jamás registrada, azotó la Tierra el 1 y 2 de septiembre de ese año. Los sistemas telegráficos de Norteamérica y Europa colapsaron. Algunos telegrafistas reportaron haber recibido descargas eléctricas de sus equipos. La aurora boreal fue visible en latitudes tan bajas como Cuba y Hawái. La tormenta fue tan intensa que la luz auroral en el noreste de Estados Unidos brilló, tanto que la gente se despertó en mitad de la noche creyendo que era el amanecer. En 1859, no contábamos con ningún instrumento capaz de medir los efectos de aquel evento en la estratosfera y la mesosfera. No teníamos satélites, ni radiosondas, ni sensores de ozono, ni detectores de óxido nítrico. La atmósfera superior era invisible para nosotros en todos los sentidos científicos relevantes. Lo que sí tenemos son datos indirectos. Los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida contienen un registro químico de lo que ocurre en la atmósfera que los cubre, preservado en capas anuales de nieve y hielo que se remontan a cientos de miles de años. Y cuando los investigadores analizan los núcleos de hielo de los años posteriores a los principales eventos geomagnéticos, desde el evento Carrington, desde las grandes tormentas de 1872 y 1909, hasta la intensa actividad del ciclo solar 19 a finales de la década de 1950, encuentran algo constante, una elevada deposición de nitratos. Una huella química que indica exactamente el tipo de trayectoria de precipitación de partículas que los modernos instrumentos satelitales están midiendo en tiempo real. Los núcleos de hielo nos indican cómo respondió la atmósfera superior a esos eventos históricos. Nos muestran que se transfirió energía hacia abajo. Lo que no nos pueden decir, debido a la limitada resolución de los datos de los núcleos de hielo, es si esas respuestas produjeron perturbaciones meteorológicas a nivel de superficie comparables a las que ahora sabemos que la estratosfera es capaz de generar. Esa laguna en los registros no es tranquilizadora. Significa que hemos estado trabajando con una visión incompleta de cómo el Sol puede afectar nuestro sistema meteorológico. Y puede que estemos a punto de completar esa información con datos en tiempo real, ahora mismo, en un mundo de 8.000 millones de personas cuyo suministro de alimentos e infraestructura están adaptados a un clima que nunca antes había tenido que absorber esta combinación particular de factores simultáneamente. Porque esto es lo que no existía en 1859. Esto es lo que hace que el momento actual sea diferente de cualquier precedente histórico. En 1859, el Ártico estaba intacto.
El casquete polar se encontraba en su extensión preindustrial. La diferencia de temperatura entre los trópicos y los polos, el motor que impulsa la corriente en chorro, era fuerte y estable. Incluso si el evento Carrington depositó una cantidad significativa de energía en la estratosfera y ésta se propagó hacia abajo, impactó en un sistema climático con una considerable resiliencia intrínseca. Un sistema con mecanismos de amortiguación. Esos márgenes de seguridad son ahora más estrechos. El Ártico se ha calentado 4 veces más rápido que el promedio mundial. La diferencia de temperatura se ha debilitado. La corriente en chorro ya está comprometida, ya es errática, ya está predispuesta a los patrones de bloqueo que producen fenómenos meteorológicos extremos. Y a ese sistema ya desestabilizado, ahora le sumamos una contribución de forzamiento solar que los modelos subestimaron, transmitida a través de una vía de precipitación de partículas que se consideraba demasiado insignificante como para tener importancia. Los investigadores que estudian detenidamente esta intersección, y no son muchos, ya que requiere un dominio tanto de la física solar como de la dinámica atmosférica, una combinación realmente excepcional, no afirman que sea catastrófica. Al menos no públicamente. Sin embargo, varios de ellos, en artículos publicados en los últimos 18 meses, han utilizado una frase que aparece con la suficiente frecuencia como para considerarse una señal. La frase es, respuesta no lineal. En lenguaje científico, una respuesta no lineal es aquella en la que la salida es desproporcionada a la entrada. Un pequeño factor adicional, sobre un sistema que ya está bajo estrés, produce un efecto mayor que la suma de sus partes. Es el equivalente atmosférico de la gota que colmó el vaso. Solo que el camello es el sistema meteorológico del hemisferio norte, que ya soporta una carga muy pesada, y varios equipos de investigación están publicando discretamente artículos preguntándose si ya ha llegado el punto crítico. Vamos a sacar esto a la superficie. Literalmente. En el invierno de 2020 a 2021, el vórtice polar se fracturó catastróficamente. El aire frío del Ártico se extendió hacia el sur a través de Norteamérica. Texas, un estado con una infraestructura eléctrica diseñada para el calor, no para el frío extremo, experimentó temperaturas que no se habían registrado desde el siglo XIX. La red eléctrica colapsó. Más de 240 personas perdieron la vida. Millones se quedaron sin calefacción ni agua. Los daños económicos superaron los $200.000 millones. La explicación oficial fue la alteración del vórtice polar provocada por el calentamiento estratosférico. Un repentino calentamiento estratosférico en enero de 2021 fracturó el vórtice, debilitó los vientos de las capas superiores que normalmente contienen el aire ártico en la región polar y permitió que ese aire se desplazara hacia el sur. Esa explicación es correcta. Lo que no aborda es la pregunta fundamental: ¿qué causó el repentino calentamiento estratosférico que fracturó el vórtice? La respuesta habitual es la propagación de ondas planetarias. Ondas de energía atmosférica que se mueven hacia arriba desde la superficie, perturbando la estratosfera desde abajo. Ese mecanismo estuvo presente en el evento de 2021. Se midió. Pero en el análisis posterior al suceso, varios científicos atmosféricos observaron que el calentamiento estratosférico de enero de 2021 fue inusualmente rápido, más rápido de lo que suele producir el mecanismo estándar de ondas planetarias. Parte de la energía parecía tener un componente de niveles superiores. Los estudios son cautelosos. El lenguaje es prudente. Pero la pregunta está presente en la literatura científica, ahí, planteando si algo proveniente del espacio contribuyó a un evento que causó la muerte de cientos de personas y le costó a Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares. Nos adentramos en otro invierno. Seguimos en una fase elevada del ciclo solar 25. El Ártico está más cálido que nunca en la historia registrada. Según todas las mediciones actuales, el vórtice polar se encuentra en una configuración ya tensa al comenzar el otoño. Y las condiciones atmosféricas que se dan ahora mismo en la estratosfera, el óxido nítrico elevado, los gradientes de presión anómalos, los calentamientos con dirección invertida, están presentes en los datos actuales. Esto no es una predicción. Los científicos tienen razón al ser cautelosos con las predicciones cuando los mecanismos no están completamente caracterizados. Pero hay una diferencia entre una predicción y una evaluación de riesgos. Una predicción dice, esto sucederá. Una evaluación de riesgos dice, las condiciones que han precedido a resultados extremos en el pasado están presentes, en una medida que no habíamos visto combinada de esta manera antes, y los sistemas que se verían más afectados están operando con una resiliencia reducida. Eso es lo que respaldan los datos actuales. Eso es lo que apuntan, en conjunto,
los informes discretos, el lenguaje cauteloso y las preguntas sin respuesta en las ruedas de prensa. Hay una pieza más de esto. Un dato más que varios investigadores han señalado de una manera inusualmente directa, dada la sobriedad habitual del lenguaje científico. La erupción de Lunga Tonga. El 15 de enero de 2022, un volcán submarino en el Pacífico Sur entró en erupción con una fuerza tal que generó una onda expansiva que recorrió el planeta 4 veces, detectable por sensores de presión en todo el mundo, desde Alaska hasta la Antártida. La erupción fue extraordinaria por una razón química específica. Se trató principalmente de una erupción de vapor. En lugar de dióxido de azufre, el refrigerante estratosférico habitual, el Lunga Tonga inyectó aproximadamente 146 teragramos de vapor de agua en la estratosfera. Esta fue la mayor inyección de vapor de agua en la estratosfera jamás registrada instrumentalmente. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero. En la estratosfera, no se comporta de la misma manera que en la atmósfera inferior, pero sí afecta la química del ozono, la transferencia radiativa e interactúa con los mismos sistemas de temperatura y presión que regulan el vórtice polar. La columna de vapor de agua de Lunga Tonga se extendió globalmente por la estratosfera durante varios meses y aún es detectable. Los instrumentos de la NASA que monitorean la concentración de vapor de agua estratosférico han confirmado que los niveles se mantienen elevados con respecto a los niveles previos a la erupción, más de 2 años después del evento. Aquí está la imagen completa, reconstruida a partir de todo lo que aparece en este video. Una estratosfera que recibió una inyección de vapor de agua sin precedentes a principios de 2022. Un ciclo solar que superó significativamente las predicciones y produjo múltiples eventos geomagnéticos importantes, incluida una tormenta G5 en 2024, con efectos de forzamiento en la atmósfera superior documentados, mayores de lo que anticipaban los modelos existentes. Comportamiento estratosférico anómalo detectado en al menos 2 redes de monitoreo independientes en lados opuestos del planeta, con características de propagación que no se ajustan a los marcos explicativos existentes. Un sistema climático ártico ya debilitado y cada vez más incapaz de amortiguar las perturbaciones. Y un récord meteorológico superficial que se ha estado rompiendo de maneras, lugares y combinaciones que los modelos climáticos estándar, incluso considerando el calentamiento por gases de efecto invernadero, no han explicado completamente. Ninguno de estos factores, por sí solo, basta para explicar el comportamiento de la atmósfera. Todos ellos, en conjunto, actuando sobre un sistema con menor capacidad de respuesta y operando a través de mecanismos que nuestros modelos históricamente han subestimado, conforman una combinación sin parangón histórico claro. Los científicos que estudian esto no están entrando en pánico. Vale la pena dejarlo claro. La cultura de la ciencia atmosférica se caracteriza por una precisión y una cautela extraordinarias, y la ausencia de alarma en las declaraciones públicas de estas instituciones es real, no fingida. No se trata de personas que intentan ocultar una catástrofe. Se trata de personas que trabajan, con esmero y seriedad, en un problema que aún no tiene una solución definitiva. Pero hay una diferencia entre la ausencia de alarma y la presencia de certeza. Y ahora mismo, en los datos, en las prepublicaciones, en el lenguaje cauteloso y matizado de quienes han dedicado sus carreras a medir el cielo, no hay certeza. Hay una convergencia de anomalías que apuntan en una dirección que históricamente ha precedido a la disrupción, llegando a un momento en que los sistemas que absorben la disrupción ya están bajo presión. El cielo hizo algo que nadie esperaba. Y los investigadores que lo notaron primero, los que publicaron esas notas discretas en secciones complementarias de artículos más extensos, no se alarmaron. Eran más difíciles de ignorar que de desestimar. Estaban inseguros. Y en ciencia, la incertidumbre sobre un sistema tan grande, tan interconectado y tan trascendental para la vida de miles de millones de personas, esa incertidumbre merece su atención más que cualquier predicción certera. Observa el cielo. Observa los datos. Observa el invierno. Este canal estará aquí cuando se complete la siguiente parte de esto.